La paz de Dios, amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por estar en esta noche juntos para impartir la última parte del tema El falso profeta. Y vamos a hacer una oración para encomendar este trabajo en las manos de nuestro Dios. Señor eterno y Dios nuestro, te bendecimos y te alabamos y humildemente, Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que tomes en tus manos nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija. La gloria, la honra y la alabanza a ti, Dios eterno, por siempre. Amén. Amén, amén. En la última escuela dominical, la segunda parte del falso profeta, vimos los aspectos relacionados con el fuego de Dios, que traen bendición, que son de edificación. Vimos pasajes relacionados con el Pentecostés, con el fuego de Dios de Elías, con los profetas del Baal allá en el Monte Carmelo. También el pasaje de Elías con el rey Ocosías. Y vimos también el pasaje de la entrega de los 10 mandamientos de las tablas de la ley en el Sinaí. Todas ellas relacionadas con el fuego de Dios, y las vinculamos, hicimos referencias de ellas para el fuego que se le va a permitir al falso profeta hacer descender del cielo. Vimos también entonces que el propósito para el falso profeta en cuanto a hacer descender fuego del cielo es para destruir, para engañar, para intimidar. Posteriormente vimos lo relacionado con la imagen de la bestia, y para ello vimos el pasaje relacionado con el becerro de fundición o el becerro de oro, también con la estatua de oro del rey Nabucodonosor, y vimos también lo relacionado con Amán en el libro de Esther, en donde en estos pasajes y vinculando con la obra del falso profeta, se pretende que se adore a la bestia, al anticristo y a su imagen en la gran tribulación. Entonces se vincularon estos pasajes y nos dimos cuenta entonces ahí del uso de los métodos carnales, la mentira, el engaño, la intimidación. Y el día de hoy deseamos concluir con la ayuda del Señor, viendo el aspecto relacionado con el número 666. Así que me voy a permitir buscar en el libro de Apocalipsis en su capítulo número 13 y leer los versículos 17 y 18 que me hablan acerca de este número. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Y me dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y también en Apocalipsis, en su capítulo 15, versículo número 2, me dice la palabra de la siguiente manera: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Aquí entonces en estos versículos de la palabra nos hablan acerca del número, del nombre de la bestia, o también el número de la bestia. Y ese número que nos señala es 666. Y entonces, pues en relación a esta enseñanza, queremos entonces abordar estos aspectos que nos quedan claros para todos. Que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre en su mano derecha o en su frente.
Así nos los dice Apocalipsis 13, 16, 17, que acabamos de leer. Y entonces también me dice que ese número es el 666. Y un punto muy importante que nos dice el versículo 18 del capítulo 13 al final, que su número es 666 y es número de hombre. Al decirnos la palabra de Dios que es número de hombre, nos preguntamos a qué se está refiriendo la palabra de Dios al señalarnos que es número de hombre. ¿Se está refiriendo a la imperfección del hombre? ¿Se está refiriendo a que es un número imperfecto? Dado que nosotros como hombres somos imperfectos, ¿a eso se está refiriendo la palabra de Dios? Porque nosotros sabemos que el número de Dios es el 7. El 7 que es un número perfecto y que vamos más adelante a volver a ver algunas citas que ya estudiamos en una escuela dominical pasada. Por lo pronto, en esta hora nosotros queremos entender el número 666. Y me voy a permitir mostrar aquí en este pequeño pizarrón esta fracción de 2 sobre 3 o de 2 tercios. 2 dividido entre 3 es igual a 0.66666. Si yo divido 2 entre 3, entonces la fracción decimal es 0.666666. Y después tengo aquí una flechita y un símbolo que es un 8 acostado y que simboliza el infinito. Es decir, que a la hora de hacer la división, puedo entonces seguir dividiendo y nunca voy a acabar. Porque en este caso el 6 se sigue repitiendo hasta el infinito. ¿Y qué significa que se repita hasta el infinito? Que nunca acaba, que nunca termina. En matemáticas se le conoce como que entonces esta fracción decimal nunca converge. Aquí abajo, por ejemplo, pongo que nunca va a converger a la fracción 0.67. A este número decimal 0.67, sino que siempre va a ser 66666 y jamás va a converger. Jamás va a poder dar lugar a una fracción finita, sino que a este tipo de números, al 0.666, se le conoce como un número decimal periódico. En matemáticas se le conoce como un número decimal periódico. ¿Y qué significa un número decimal periódico? Que sus cifras se repiten de forma infinita, cuyo periodo número que se repite en este caso es el 6. Se repite 6666 hasta infinito y nunca converge. Bueno, tomamos en cuenta eso y ahorita en una primera instancia entonces estamos señalando que es un número de hombre, un número que nunca aterriza, que no converge, que trata en un momento determinado ser perfecto como el número de 7, pero que no lo logra. Y por más que lo intente, por más que intente, seguimos dividiendo y siempre va a ser 6666, ¿sí? Hasta el infinito. Y entonces a eso nos hace ver nosotros, nos hace analizar el significado de esta fracción 2 tercios. Queremos ver ahora, fíjense, en relación a lo que acabamos de ver, lo que nos dice el libro de Zacarías en su capítulo número 13, versículo número 8. Ahí la palabra de Dios nos dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Repito, las 2/3 partes de la población serán cortadas de esta tierra y se perderán. Zacarías entonces 13:9 ya nos está dando esta profecía. ¿Quiénes se van a perder?
pues como lo acabamos de ver, 2/3 partes de esa población que forman la fracción decimal .666666. Y eso entonces, ¿qué tiene que ver con la enseñanza, con el número de la bestia, que es el 666? Pues la enseñanza entonces que nos da la palabra de Dios, que esas 2/3 partes de la población de la tierra que se pierdan, es por permitir dejarse marcar por el número del nombre de la bestia, o por el número de la bestia, que también aquí se le conoce. Así que entonces aquí nosotros podemos entender este número que me dice es número del hombre. Y ahora, si estas 2/3 partes se van a perder, ¿por qué? Se van a perder por seguir al hombre. Se van a perder por seguir a las filosofías humanas, por seguir la lógica humana, las estrategias carnales, las estrategias humanas, por haberse apartado de Dios, por no sujetarse, sino rebelarse y no expresar Dios está con nosotros, sino decir nuestros labios con nosotros, nuestra fuerza humana con nosotros. Es entonces que por seguir esas filosofías humanas es como estas 2/3 partes de la población del mundo se van a perder. Y fíjense lo que nos dice el libro de Jeremías en su capítulo número 17, versículo número 5, versículo conocido por todos nosotros. Dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Podemos decir, maldito el varón que confía en el número de la marca de la bestia. Y luego dice en su segunda parte, y pone carne por su brazo y en su corazón se aparta de Jehová. Repito, segunda parte, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿A qué está refiriendo con que pone carne en su brazo? Bien, para entenderlo, vamos a irnos al libro de Ezequiel en su capítulo, y ahorita regresamos a este versículo. Ezequiel en su capítulo número 20, versículo 33. Y ahí me dice la palabra de Dios: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. El brazo extendido es el brazo de Dios, es la dependencia de Dios. Nosotros dependemos del brazo extendido de nuestro Dios. Y cuando me dice la palabra de Dios aquí que pone carne por su brazo, está haciendo referencia que no está dependiendo de Dios, del brazo extendido de Jehová de los ejércitos, sino que dice que esa carne hace referencia a la fuerza humana, a la dependencia humanista, a la lógica humana. Pone su confianza en su lógica humana, que le lleva a escoger ciertos caminos para alcanzar ciertos propósitos. Y cuando hacemos eso, cuando no dejamos que se cumpla Zacarías capítulo 4, versículo 6, que nos dice: no con ejército ni con fuerza, sino con tu espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, no con carne puesta en el brazo, sino dependiendo de su santo y precioso espíritu, sino dependiendo de la presencia de Dios, de su gloria, de la Shekinah. Cuando nosotros confiamos, como dice ahora el versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová, nuestra dependencia está en Jehová, en su unción, en creer en Él, en que nuestra fe esté cimentada. Pese a que vemos que vienen las aguas para sumergirnos y para ahogarnos, nuestra confianza está en Él. Y cuando entonces nosotros no dependemos de Él, sino dependemos
de nuestras fuerzas humanas, de nuestros métodos carnales, entonces me dice que nos hemos apartado de Jehová. Luego entonces, cuando nosotros damos lugar al humanismo, cuando damos lugar a las filosofías humanas, como consecuencia me está diciendo la palabra que me he apartado de Jehová, que nos hemos apartado del Eterno. Es la enseñanza entonces que vemos con relación a este versículo de Jeremías 17:5. Así entonces, también vemos en 2 de Corintios, en su capítulo número 10, versículo número 4, este texto también por nosotros conocido. Ahí la palabra de Dios dice, 2 de Corintios capítulo número 10, versículo número 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué son las armas carnales? Son las estrategias humanas. Es lo que se hace afuera. Quiero tener control sobre un organismo, utilizo los métodos carnales. Así como la delincuencia organizada tiene estrategias para tener control, derecho de piso, intimidación, esos son los métodos carnales. Y entonces la palabra de Dios me está señalando, me está expresando que nuestras armas para pelear contra la serpiente antigua no son carnales, sino son armas espirituales para la destrucción de fortalezas, de esas fortalezas de maldad, esas fortalezas llamadas engaño, mentira, intimidación. Y esas armas espirituales es el ayuno, la oración, el estudio de la palabra de Dios, es devolver el mal con bien, es la misericordia, es extender la mano al necesitado. Todas ellas son las armas de nuestra milicia, armas espirituales para la destrucción de fortalezas de maldad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Luego entonces, entendiendo lo anterior, nosotros vemos todo esto que está relacionado con el número 6, que es un número de hombre y que está vinculado a todo lo que hemos expresado. Y también podemos señalar que relacionado a que es número de hombre, al tener la enseñanza en el libro de Génesis que el hombre fue creado en el sexto día. El hombre fue creado en el sexto día, su número es 6. Y conocemos nosotros pues en el libro de Génesis, en su capítulo número 1, versículo 27 y 31, que nos dice de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. El hombre fue creado entonces en el día sexto, y aquí está vinculado nuevamente el número 6. Por otra parte, ya vimos en una escuela dominical pasada que el número de Dios es el 7, un número perfecto. Vimos en una ocasión anterior lo relacionado con los 7 espíritus de Dios, y que se encuentra en el libro de Isaías en su capítulo 11, versículo número 2. Vimos también acerca de los 7 cuernos del cordero inmolado, de esa visión que tuvo Juan, esa visión en donde vio a Jesús nuestro Señor como un cordero inmolado con 7 cuernos. El libro de Apocalipsis hace mención del número 7 en muchas ocasiones. Nos habla de las 7 iglesias, de los 7 candeleros de oro, de las 7 estrellas, de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas. Vemos también que el candelabro tiene 7 brazos. Vemos también que los cielos y la tierra y todo el ejército en ellos fueron creados en el séptimo día, y que bendijo Dios el séptimo día. Todo esto está relacionado, y entonces nos hace ver el número del Eterno, del Todopoderoso, el 7. El número del hombre,
el 6. La marca de la bestia, el 666. El número de Dios, 7. Dependiendo de la unción del Espíritu Santo sobre el hombre. Dependiendo de los dones espirituales que nosotros como hombres necesitamos de Dios. Mientras que el número 6, como ya lo vimos, vinculado a todo lo que hemos expresado hace algunos momentos. Muy bien, tomando entonces en cuenta lo anterior, podemos nosotros en esta noche pasar a un siguiente punto relacionado con el número 6, con el número de el hombre. Y quiero invitarles a que abramos nuestras sagradas escrituras en Primera de Samuel, capítulo 17, y quiero que veamos los versículos del 4 al 7. Primera de Samuel, capítulo número 17, versículos del 4 al 7. Dice ahí la palabra de Dios de la siguiente manera. Este pasaje habla de Goliat, adversario del pueblo de Dios y un tipo de Satanás. Goliat, ¿qué me dice la palabra de Dios en el versículo 4? Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Es decir, el número 6 lo vemos aquí en este pasaje que acabamos de leer. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿De cuánto era la altura de Goliat? Me dice que era de 6 codos, 6 codos y un palmo. ¿Cuánto mide un palmo? Las 2/3 partes de un codo, es decir, su altura era de 6.66. Bien, tenemos esa primera parte. Por otra parte, nos dice que Goliat llevaba todas esas armaduras que acabamos de mencionar. ¿Cuántas son? Son 6 piezas de armadura. Y nos dice también que el hierro de su lanza pesaba 600 siclos. Es decir, el 6 asociado a Goliat, un gigante. El humanismo, depender de la fuerza humana, en este caso de un paladín de una altura de 3 metros. Un paladín, un guerrero de 3 metros, fuerte, un guerrero listo para destruir a cualquiera que le pusieran enfrente de los hijos de Israel. Mientras que David no fue en su nombre, sino fue en el nombre de Jehová de los ejércitos, dependiendo del poder de Dios, dependiendo de la unción del Señor, dependiendo, pudiésemos decir, en un momento determinado, de ese valor perfecto que es el 7, mientras que el número del hombre es el 6. Luego entonces podemos ver que mientras los filisteos pusieron su confianza en la altura y en la fuerza humana de Goliat, y su confianza en estrategias humanas, en estrategias carnales, no, mira, fuerte eso, vencemos sin ningún problema. Nosotros los creyentes confiamos en el Todopoderoso. Así como los hijos de Israel vieron cómo se abrió el mar rojo y pasaron en seco, viendo el poder de Dios, nosotros también confiamos en su poder y sabemos que estamos resguardados en Él, y que cuando nos refugiamos en el Todopoderoso, no nos deja avergonzados, porque Él va al lado de nosotros, con mano fuerte y brazo extendido. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora vámonos al libro de Daniel,
en su capítulo número 3 y veamos qué nos dice este pasaje relacionado con el número 6. Número 6, número del hombre, número de hombre. Daniel 3 en su capítulo 1 nos dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. ¿De qué altura, hermanos? 60 codos. Otra vez aparece ahí el número 6, número de hombre. ¿Qué más? Y su anchura de 6 codos, número de hombre. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y después en el versículo 7, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zompoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Cuántos instrumentos de música hay descritos? 6. Son 6 los instrumentos de música hay descritos, que se describen. Otra vez entonces el número 6 aparece. Y entonces, pues con esos dos pasajes entendemos un poquito más lo relacionado con este número 6, que nos hace ver entonces, nos hace reflexionar con un poquito más de profundidad su significado. Así que, de esta manera, ¿qué podemos señalar acerca del número 6? Con relación a estos pasajes, ¿qué podemos decir acerca del número 6? El número 6 entonces podemos expresar que refiere a la autosuficiencia del hombre. Refiere a las filosofías humanas, a la Torre de Babel, al humanismo, a todas aquellas estrategias que hacen a un lado al Creador. El 6 refiere a la lógica humana, a su razonamiento, a ser el hombre que gobierna el mundo y no el Todopoderoso. El 6 refiere a las alianzas humanas, al ecumenismo, al consejo interreligioso, a las estrategias carnales, todo aquello en donde trata el hombre gobernar y hacer las cosas conforme a su lógica, a su razonamiento, están vinculadas con el número 6. Así entonces, nosotros podemos ver también otro ejemplo en esta noche relacionado con el número 6 y con el número 7. Y quiero mostrarles en estos momentos esta fotografía que hace referencia al arco iris. ¿Y qué creen? ¿Cuántos colores tiene el arco iris? 7. Son 7 los colores del arco iris. Y por otra parte, fíjense ustedes, tengo aquí la bandera de la comunidad gay. ¿Y qué creen? ¿Cuántos colores son? Son 6 colores. Este es un ejemplo entonces de nuestros tiempos, en donde nos hace ver la diferencia entre el número 7 y el número 6. Quiero señalar que el arco iris, como ustedes conocen en el pasaje de la palabra de nuestro Dios, fue puesto como una señal en donde el pacto de Dios es que no iba a volver un diluvio, no iba a volver a haber un diluvio, un exterminio de toda la raza humana. Entonces se puso el arco iris. Cuando nosotros lo vemos, nos debe de recordar que la humanidad fue exterminada, salvo Noé y su familia, a causa de la perversidad sexual de los hombres. Vemos por otra parte, pues entonces, en este caso,
que eso es el verdadero significado del arco iris. Tomando en cuenta entonces lo anterior, queremos entonces ahora pasar en relación a lo que hemos visto y resumir lo siguiente. Resumir en relación acerca de los castigos y que veamos lo que nos dijo el pasaje de Nabucodonosor con su estatua de oro, el pasaje de Amán y lo relacionado con la profecía de la imagen de la bestia. El no adorar, el no postrarse, el no arrodillarse, en el caso de la estatua de oro de Nabucodonosor, el castigo, la penalización, recordemos, fue el horno de fuego ardiendo. Horno de fuego ardiendo para aquellos rebeldes que no se arrodillaron, que no adoraron a la estatua de oro. En el caso de Amán, por no arrodillarse, por no inclinarse, por no humillarse delante de él, entonces el castigo de Amán decretado por el rey fue el exterminio de todos los judíos. El decreto para que se exterminara a todos los judíos en todas las naciones del imperio medo-persa. Luego entonces aquí vimos este segundo tipo de castigo. Y en el caso del falso profeta y el anticristo, el castigo va a ser el asesinato. El castigo lo podemos ver nosotros en el libro de Apocalipsis, en su capítulo número 13, versículo número 15, en donde nos dice que la imagen de la bestia hablase y va a ser matar a todo el que no la adorare. Todo aquel que no adore la imagen de la bestia y a la misma bestia va a ser mandado a matar. El castigo es el asesinato. También nosotros lo podemos ver en Apocalipsis en su capítulo 20, versículo número 4, que dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Repito, almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquellos que no se dejaron marcar, que no se dejaron poner el número de la bestia, que no la adoraron, entonces nos dice aquí que fueron decapitados. El castigo entonces, la muerte, el asesinato, horno de fuego para el caso de Nabucodonosor, exterminio para el caso de Amán, que no lo hizo porque Dios lo salvó en última instancia, así como salvó a los amigos de Daniel del horno de fuego, y así como posiblemente salvará a algunos creyentes en la gran tribulación, pero otros serán decapitados. Así entonces, esa es la enseñanza que nos dice la palabra de Dios en relación a estos personajes. Pero nosotros entonces nos preguntamos, ¿y qué es lo que va a suceder? A final de cuentas pasa todo esto, todos estos eventos que hemos visto. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces con la serpiente antigua, con el falso profeta y con el anticristo? Y vamos a ver entonces nosotros lo que nos dice el libro de Apocalipsis en su capítulo 20, versículo número 10. Apocalipsis 20, 10 me dice: y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Dice: ¿dónde estaban la bestia, es decir, el anticristo, y el falso profeta? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos, eternamente, para siempre. Nos dice entonces el destino final de la serpiente antigua, del anticristo y del falso profeta. Van a ser lanzados al lago de fuego y azufre y van a ser atormentados. Entonces, ¿qué podemos ver de esta enseñanza?
que nos dice por los siglos de los siglos. Y nuevamente eso tiene que ver con lo que mostrábamos hace algún momento. Punto 66666. Por más que queramos, se va a seguir hasta el infinito. Ese engaño va a producir un tormento, ¿sí?, infinito por los siglos de los siglos. De ahí la importancia que nosotros debemos percatarnos de lo que Dios quiere para nuestras vidas, para que en ningún momento determinado tengamos el mismo destino que este trío diabólico: serpiente antigua, anticristo y falso profeta. Así entonces, podemos nosotros en esta noche concluir lo siguiente: que el propósito de Satanás, de la serpiente antigua, en relación al horno de fuego, en relación al exterminio y en relación al asesinato, que utiliza una estrategia de la cual debemos estar conscientes y discernir, y esta estrategia carnal, esa estrategia diabólica se llama intimidación. Y cuando un hijo de Dios le abre la puerta a la intimidación por falta de fe, de vida cultural, por falta de su dependencia con el Eterno, la serpiente antigua se habrá salido con la suya. Nuestro Dios, su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, no utiliza ni utilizará la intimidación para tomarnos de su mano y para tener una vida en abundancia. De aquí entonces tomamos en cuenta y tomamos el ejemplo de los amigos de Daniel, del valor de la reina Esther y de su tío Mardoqueo, que no se dejaron intimidar, y que aquellos que vivan en la gran tribulación, porque esperamos nosotros que para ese momento ya estemos en las nubes con el Cordero de Dios, con nuestro Señor, que los que se queden en la gran tribulación y que no se dejen marcar por el número de la bestia, no sean intimidados, que no digan, pues me marco, pero yo no voy a creer. En el momento que se dejen marcar y en el momento que se adoren a la bestia, en ese momento su destino es la muerte eterna. Y aquí la palabra de Dios entonces nos da una enseñanza muy importante, la enseñanza importante de haber entregado nuestra vida a Dios, de vivir en santidad, de vivir en rectitud, para vivir eternamente con Él, confiando en Él y dependiendo de Él. Y pese al horno de fuego, y pese a las plagas como esta que estamos viviendo, y pese al estar encerrados millones de personas todavía en este planeta a causa de esta plaga, de esta pandemia, confiamos en nuestro Dios y no somos intimidados por la serpiente antigua, porque creemos en un Dios de poder, porque el Dios de Jacob es nuestro alto refugio, porque el Dios de Jacob nos guarda bajo la protección de sus alas, un escudo alrededor de nosotros. No debemos dejar ser intimidados por ninguna circunstancia, porque Dios está con nosotros. Bendecimos su nombre eternamente y para siempre. Esto nos debe de conducir entonces a tomarnos de su mano preciosa, de su mano poderosa, caminar siempre junto a Él. Así que entonces terminamos este estudio del falso profeta, señalando y haciendo una reflexión sobre los estudios que hicimos sobre el anticristo y sobre el falso profeta. Y quiero entonces que quede claro para todos y cada uno de nosotros que a lo largo de estos 5 estudios no se especuló sobre el origen, sobre la identidad de estos personajes. No se especuló sobre el origen, identidad y otros aspectos relacionados con estas dos bestias.
para ejemplificar, no especulamos de dónde será la bestia, de Dinamarca, de Rusia. No, fíjense hermanos que lo más seguro es que es de Inglaterra. No se especuló. Eso no nos lo dice la palabra de Dios. No tiene un fundamento bíblico. Entonces tenemos que ser cuidadosos en la profecía para no elucubrar, para no especular. La profecía no nos debe de llevar a la morbosidad. La profecía la debemos de entender como esa advertencia de sucesos de parte del Creador que nos deben de conducir finalmente a una vida de santidad. Estos estudios nos permiten que abramos nuestros ojos espirituales, nos permiten discernir lo que es el verdadero gobierno de Dios, un gobierno de amor, un gobierno generoso, un gobierno de paz, un gobierno de misericordia, un gobierno de unidad que se busque y todo esté fundamentado en la verdad. Nos advierte de todas estas maneras de vivir para nosotros los hijos de Dios y que debemos entonces, a través de estos estudios y a través de lo que estamos viviendo actualmente en este planeta, en todas las naciones del mundo, aquello nos debe de llevar a un sincero y genuino arrepentimiento y, como ya hemos expresado, a convertirnos de nuestros malos caminos, al volver al buen camino, que es el verbo, que es la palabra de Dios, que es lo que está plasmado aquí, a depender del Todopoderoso, a depender de la unción, a pedir la unción cada día de su Santo Espíritu y de su poder, a no depender en la fuerza humana, a no depender del hombre. Eso entonces nos enseña la palabra de Dios, nos advierte y le damos gracias a Dios por su misericordia, porque nos permite que nuestros ojos espirituales sean abiertos y nos permitan que podamos tomarnos de la mano de nuestro Creador con temor, con temblor, en un temor reverencial, buscándolo siempre con todo nuestro corazón, para que sea escudo y adarga en nuestras vidas, porque su verdad, su palabra es escudo y adarga alrededor de nosotros. Así entonces, podemos señalar, podemos expresar que la profecía nos debe permitir vivir también en plena comunión con nuestro Creador y que debemos buscar siempre hacer su voluntad. Somos advertidos para no ser engañados ni intimidados, porque hemos creído en el poder y en el amor de nuestro Creador. Le damos gracias a Dios. De esta manera concluimos esta última parte de este estudio sobre el falso profeta. Si Dios nos presta la vida y nos los concede, en la siguiente escuela dominical haremos referencia a los sucesos, a los acontecimientos mundiales recientes de los últimos años, de las últimas décadas, y vemos si todos estos acontecimientos están dando lugar a que aparezca en escena el anticristo, el falso profeta, y también la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Damos gracias a Dios con todo nuestro corazón, porque en su infinita misericordia nos ha permitido abordar estos estudios para la honra y gloria de su nombre. Señor bendito y Dios misericordioso, te bendecimos, te alabamos con todo nuestro corazón y te agradezco, Dios eterno, que nos hayas permitido impartir estos 5 estudios referentes al anticristo y al falso profeta, y que dentro de los mismos vimos tu sana doctrina, fuimos testigos de tu amor, de tus enseñanzas, para vivir en rectitud, para vivir en santidad, para tomarnos de tu mano, oh Dios poderoso, Señor, para arrepentirnos de manera genuina y sincera, para convertirnos de nuestros malos caminos, oh Dios de bondad y de poder. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta noche. Quédate con nosotros, Padre bondadoso, Señor mío. Y, Señor,
En el nombre de Jesús, si todavía alguno de nosotros tenemos escamas espirituales en nuestros ojos, quítalas, Señor mío. Abre nuestros ojos y veremos las maravillas de tu ley. La gloria y la honra a ti, Dios eterno, por siempre. Amén. Amén, amén. Que el Señor le bendiga, amado hermano, amados amigos, Dios con todos y cada uno de nosotros. La paz del Señor.